¿Alguna vez has rechazado a alguien que lo dio todo por ti? ¿Has fingido no conocer a la persona que sacrificó su vida entera para que tú tuvieras un futuro mejor? ¿Qué harías y descubrieras que el precio de tu éxito fue la dignidad de quien más te amó? La lluvia golpeaba los ventanales del piso 23 de la Torre Empresarial Castellana mientras Diego Martínez revisaba los informes trimestrales en su oficina de cristal. A sus 32 años era el director de operaciones más joven que había tenido Grupo Financiero Internacional en sus 50 años de historia. Su traje italiano de 3.000 euros. Su reloj suizo que costaba más que un automóvil pequeño y su oficina con vistas privilegiadas al Paseo de la Castellana eran los símbolos tangibles de un éxito que había construido con determinación inquebrantable. Nadie en aquella empresa sabía que Diego había crecido en un diminuto apartamento de Vallecas, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos. Nadie sabía que había estudiado con libros prestados de la biblioteca municipal porque no había dinero para comprarlos nuevos, y absolutamente nadie sabía que su madre, Carmen, había limpiado casas, oficinas y escaleras durante 20 años para pagar sus estudios en la universidad privada más cara de Madrid. Diego había construido una nueva identidad, había pulido su acento, eliminando cualquier rastro del habla popular de los barrios del sur. Había inventado una historia familiar donde su padre era un pequeño empresario fallecido y su madre una discreta ama de casa retirada que vivía tranquilamente en una residencia de ancianos en la costa. Sus colegas lo veían como uno de ellos. Alguien que había nacido con ciertos privilegios y que simplemente había sabido aprovecharlos con inteligencia. Aquella tarde de jueves, mientras Diego preparaba la presentación para el consejo directivo del día siguiente, su secretaria entró con expresión incómoda. Le informó que una de las señoras del servicio de limpieza necesitaba hablar urgentemente con él. Diego frunció el ceño. Era extraño. El personal de limpieza nunca interactuaba directamente con los ejecutivos. Irritado por la interrupción, pidió que la hicieran pasar rápidamente. Cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo. Allí estaba Carmen, su madre, con el uniforme azul de la empresa de limpieza, sosteniendo nerviosamente su identificación. Sus manos, enojecidas y agritadas por años de detergentes y productos químicos, temblaban ligeramente. Sus ojos, esos mismos ojos que lo habían mirado con infinito amor toda su vida, ahora mostraban una mezcla de orgullo y timidez. Diego sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente se aceleró procesando la pesadilla que se desarrollaba frente a él. Carmen trabajaba limpiando su edificio. Su madre había estado allí quizás durante meses, limpiando los baños que él usaba, vaciando su papelera, puliendo el cristal de su oficina durante las noches. Carmen sonrió con esa sonrisa cálida que Diego recordaba de su infancia. Comenzó a explicar que había conseguido este trabajo hacía 3 meses a través de una empresa de servicios. No sabía que su hijo trabajaba allí hasta que vio su nombre en la placa de una oficina. Había esperado el momento adecuado para acercarse, para decirle lo orgullosa que estaba, para verlo en su elemento, triunfando en el mundo que ella nunca pudo conocer. Pero Diego no la dejó terminar. Con una voz fría que él mismo no reconoció, le dijo que debía haber algún error, que no conocía a ninguna Carmen, que seguramente lo confundía con otra persona. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas mientras procesaba las palabras. Intentó acercarse, llamarlo por el diminutivo que usaba cuando era niño. Pero Diego llamó a seguridad, explicó con voz profesional y distante que aquella mujer parecía estar confundida o quizás sufría algún problema mental, que por favor la acompañaran fuera del edificio y se aseguraran de que no volviera a molestar al personal ejecutivo. Carmen no puso resistencia, simplemente miró a su hijo una última vez con una tristeza tan profunda que parecía atravesarlo, y se fue escoltada por los guardias de seguridad. Durante los días siguientes, Diego intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Su carrera estaba en juego. Si sus colegas descubrían sus verdaderos orígenes, todo el respeto que había construido se derrumbaría. Lo verían como un impostor, alguien que había fingido ser lo que no era. Pero las noches eran diferentes. En la oscuridad de su lujoso apartamento en Salamanca, la imagen del rostro destrozado de su madre lo perseguía. 2 semanas después, Diego recibió la noticia que cambiaría todo. El presidente del consejo directivo, don Ernesto Valverde, un hombre de 70 años que había fundado la empresa,
Quería verlo en su despacho inmediatamente. Diego subió al piso 28 con nerviosismo. Don Ernesto rara vez convocaba reuniones individuales sin previo aviso. La oficina del presidente era impresionante, con maderas nobles y obras de arte que valían fortunas. Don Ernesto estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Sin volverse, comenzó a hablar. Dijo que había recibido información perturbadora sobre Diego. Información que ponía en duda su integridad como ejecutivo de la empresa. Diego sintió que su corazón se detenía. Alguien había descubierto su pasado, alguien sabía la verdad. Su carrera estaba acabada, pero lo que don Ernesto dijo a continuación lo dejó completamente desarmado. El presidente se volvió y Diego vio algo inesperado en sus ojos. No había juicio, había tristeza. Don Ernesto le contó que el sistema de seguridad había grabado todo el incidente con Carmen. Alguien del Departamento de Recursos Humanos, preocupado por el trato dado a la empleada de limpieza, había revisado las grabaciones y llevado el asunto directamente a presidencia. Don Ernesto había visto el video completo. Había visto cómo Diego rechazaba a su propia madre. Pero lo que Diego no sabía era que don Ernesto había investigado. Había hablado con Carmen, había escuchado su historia. Había conocido el sacrificio de una madre que había dado todo por su hijo. Entonces don Ernesto hizo algo que Diego jamás habría imaginado. Le contó su propia historia. Él también había venido de la nada. Su padre había sido un simple obrero en una fábrica de Getafe. Su madre había cosido ropa a domicilio durante 40 años para pagar sus estudios. Él había llegado a donde estaba no a pesar de sus orígenes humildes, sino gracias al sacrificio de sus padres. Y jamás, ni por un segundo, había sentido vergüenza de ellos. Don Ernesto le dijo a Diego que podía ser brillante en los negocios, podía tener todos los títulos del mundo, pero que había fallado en lo más importante, en ser un ser humano decente. Le explicó que el verdadero lujo no era el dinero ni el estatus, sino tener a alguien que te amara incondicionalmente. Y que Diego había despreciado el regalo más valioso que existe. Luego vino el golpe final. Don Ernesto le informó que Carmen había renunciado a su trabajo al día siguiente del incidente. Nadie sabía dónde estaba. Había dejado el pequeño apartamento que alquilaba en Villaverde y había desaparecido. Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor desesperado. Diego abandonó la oficina sin importarle las miradas de sus colegas. Comenzó a buscar a su madre por todos los lugares que conocía. Visitó el antiguo apartamento de Valleca, donde habían vivido juntos, pero nuevas familias vivían allí ahora. Fue a la parroquia del barrio donde Carmen solía ir los domingos. El párroco lo recordaba, pero hacía meses que no veía a Carmen durante semanas. Diego buscó incansablemente, contrató investigadores privados, publicó anuncios, preguntó en hospitales y albergues. Su trabajo comenzó a resentirse. Ya no le importaban los informes ni las reuniones. La culpa lo consumía. Había rechazado a la única persona que lo había amado sin condiciones y ahora quizás nunca podría pedirle perdón. Finalmente, después de un mes de búsqueda, recibió una llamada de una clínica en un pueblo pequeño de Ávila. Carmen había sido ingresada con neumonía grave. Había estado trabajando como interna cuidando a una anciana en una casa de campo, durmiendo en una habitación sin calefacción adecuada. Su salud se había deteriorado rápidamente. Diego condujo como nunca en su vida. Cuando llegó a la clínica rural, corrió hasta la habitación. Carmen estaba en la cama, pálida y débil, conectada a varios monitores. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez también de algo más. Perdón, Diego se derrumbó junto a su cama. Lloró como no había llorado desde que era niño. Le pidió perdón una y otra vez. Le dijo que había sido un cobarde, un ingrato, que no merecía ser su hijo. Le suplicó que volviera, que le diera una oportunidad de compensar todo el daño que le había causado. Carmen, con voz débil pero firme, le tomó la mano. Le dijo que siempre lo había perdonado, incluso antes de que él pidiera perdón, porque así funciona el amor de una madre. Pero también le dijo algo que Diego nunca olvidaría, que el éxito sin humanidad es el fracaso más grande que existe, y que esperaba que él aprendiera esta lección y se convirtiera en el hombre que ella siempre supo que podía ser. Diego no volvió a Madrid esa noche, ni la siguiente. Se quedó en aquel pueblo cuidando de su madre hasta que se recuperó completamente. Durante esas semanas, algo cambió en él, lejos de las oficinas de cristal y los trajes caros. Redescubrió quién era realmente y de dónde venía. Cuando finalmente regresaron a Madrid juntos, Diego hizo algo extraordinario. Convocó una reunión general en la empresa. Frente a todos sus colegas, ejecutivos y empleados, presentó a Carmen. Les contó la verdad completa sobre sus orígenes.
sobre cómo su madre había limpiado pisos para pagar su educación, sobre cómo había sido un cobarde al rechazarla y sobre cómo ella le había enseñado la lección más importante de su vida. Hubo silencio en la sala, algunos lo miraban con sorpresa, otros con respeto renovado, pero lo que más importaba era la mirada de orgullo en los ojos de don Ernesto, quien aplaudió primero, seguido pronto por toda la sala. Diego no perdió su trabajo. De hecho, don Ernesto le ofreció algo mejor, la oportunidad de liderar un nuevo programa de responsabilidad social de la empresa, ayudando a hijos de familias trabajadoras a acceder a educación de calidad. Carmen, quien se había recuperado completamente, se convirtió en la inspiración del programa en los meses siguientes. No fueron fáciles. Diego tuvo que reconstruir su relación con su madre, ganar nuevamente su confianza, demostrarle día a día que había cambiado. Pero cada cena que compartían en el apartamento que Diego le compró en un barrio tranquilo, cada domingo que pasaban juntos, cada vez que ella lo miraba con orgullo genuino, valía más que cualquier ascenso o reconocimiento profesional. Año después, en la ceremonia de entrega de las primeras becas del programa, Diego se paró frente al micrófono con Carmen a su lado. Explicó a los jóvenes beneficiarios que el verdadero éxito no se mide en títulos o dinero, sino en la capacidad de honrar a quienes nos dieron todo sin pedir nada a cambio. Les dijo que sus padres, muchos de ellos trabajando en empleos humildes, para pagar sus estudios, eran los verdaderos ejecutivos de sus vidas, los verdaderos héroes. Carmen apretó la mano de su hijo, y en ese gesto simple había todo: perdón, amor, redención. Diego había aprendido que puedes conquistar el mundo entero, pero si pierdes tu humanidad en el proceso, no has ganado nada, y que nunca es tarde para reconocer tus errores, pedir perdón y honrar a quienes te dieron la vida y el amor incondicional, que ningún dinero puede comprar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia y el precio del éxito, suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán ver la vida desde una nueva perspectiva. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar lo que realmente importa en la vida.